Este mes queremos hablar un poco sobre el perdón. Y yo estuve leyendo mucho acerca del perdón y realmente tal vez nunca le había puesto tanta atención al gran Dios que nosotros tenemos, que es un gran Dios que tiene un corazón tan perdonador que a veces nosotros ni siquiera nos imaginamos. Y por eso le puse de título a este mensaje: el valor del perdón de Dios. El valor del perdón de Dios. Así que vamos a leer algunos pasajes. Bueno, quiero contarle que esta noche yo tengo un montón de pasajes que compartir y quiero más que la palabra de Dios pueda hablarnos a nuestro corazón, que sea la palabra viva y eficaz del Señor la que lleve a nuestro corazón estos pensamientos que son pensamientos del corazón de Dios. Así que vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús, queremos darte gracias por tu bendita palabra. Y sobre todo queremos darte gracias por ese gran corazón que tú tienes, que cuando nosotros te fallamos y nos arrepentimos, te pedimos perdón en el nombre de Jesús. Tú, Señor, perdonas todas nuestras iniquidades. Gracias por ese Dios que nosotros tenemos, que se compadece de la debilidad del ser humano, que cuando te falla y se arrepiente, tú lo perdonas y alejas, Señor, y echas a lo profundo de la mar sus pecados. Gracias por esta palabra, Señor, y hoy la recibimos con bendición en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Génesis capítulo 3, versículos 7 al 10 y después leemos el versículo 21. Como una introducción quiero leer este pasaje. Usted ya conoce la escritura. Dice: entonces fueron abiertos los ojos de ambos, está hablando de Adán y Eva, y conocieron que estaban desnudos. Entonces cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales. Y oyeron la voz de Jehová, Dios, que se paseaba en el huerto al aire del día. Y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia de Jehová Dios entre los árboles del huerto. Mas Jehová Dios llamó al hombre y le dijo: ¿dónde estás tú? Y él respondió: oí tu voz en el huerto y tuve miedo, porque estaba desnudo y me escondí. Versículo 21 dice: y Jehová Dios hizo al hombre y a su mujer túnicas de pieles y los vistió. Vamos a dejar ahí la lectura de la palabra del Señor. Cuando nosotros vamos y estudiamos un poco sobre el perdón de Dios, nos damos cuenta que el perdón del Señor es uno de los actos más bondadosos de Dios hacia la humanidad. Si el hombre realmente necesita ser perdonado, es porque le ha fallado a Dios, lógicamente. Si no, no necesitara ser perdonado. Antes de que Adán y Eva comieran del árbol, del fruto del árbol del bien y del mal, ellos tenían un acceso a la presencia de Dios. No había ninguna limitante, no había ningún obstáculo para que ellos se comunicaran con Dios. Pero cuando le fallaron al Señor, entonces ellos necesitaron del perdón de Dios. Y la Biblia nos habla que ellos estaban, cuando dice que comieron del árbol, se vieron que estaban desnudos, sus ojos se abrieron y ellos mismos dice que se cosieron hojas de higuera para cubrir su desnudez. Y viene el Señor a buscarlos porque se estaban escondiendo de la presencia del Señor. Es entonces allí donde necesitaban ellos a Dios como el Dios perdonador. Entonces solo, hermanos, el ser perdonados a nosotros nos hace accesibles a todas las bendiciones de Dios. Vea qué tan importante, hermanos, que es el perdón de Dios en nuestra vida. Que solamente por el perdón de Dios nosotros podemos cantarle al Señor, nosotros podemos orar, nosotros podemos levantar nuestras manos, nosotros podemos ser justificados, nosotros hemos sido redimidos, pero solamente por esta palabrita, solamente por el perdón que hemos obtenido
del Señor. Así que el perdón es tan importante, y para disfrutar de este perdón de Dios debemos de seguir nosotros algunos principios que están establecidos en la palabra y el medio que Dios utiliza o provee para que en nosotros se haga una realidad el perdón de Dios. Quiero hablar de dos cosas, como si nosotros necesitamos el perdón de Dios, es decir, que nosotros hemos pecado. Entonces quiero hablar de dos cosas nada más esta noche. El pecado aparta al hombre de Dios. Y número dos, quiero hablar sobre el perdón restaura nuestra relación para con Dios. Entonces, el pecado aparta al hombre de Dios. El pecado, como estaba diciendo anteriormente, apartó a Adán y a Eva de la comunión íntima que ellos tenían con Dios. Y la Biblia dice que ellos espiritualmente murieron. La muerte es sencillamente una separación de Dios. Y qué triste ha de haber sido para Adán y Eva cuando ellos tenían toda esa confianza, todo ese acceso a la presencia de Dios, y ahora que fallan, ellos tienen que esconderse de la presencia de Dios, tienen que huir de la presencia de Dios, y viene Dios, y Dios es el que toma la iniciativa y los viene a buscar, y el mismo Dios los vistió cuando ellos se quisieron vestir con su propia justificación. Eso no valió. Entonces Dios vino y Dios los vistió a ellos con su propia justificación. Entonces, a causa del pecado, Adán tuvo miedo, se escondió de Dios, porque sabía que Dios tenía todo el poder y tenía la determinación para poder castigar el pecado. Dios es un Dios santo y que tiene que castigar el pecado, porque ¿qué comunión tiene la luz con las tinieblas? No tiene ninguna comunión. Y por eso es que nosotros somos tan necesitados del perdón de Dios para nuestra vida. Fíjese que hay un pasaje en 2 Tesalonicenses capítulo 8 y capítulo 1, versículo 8 y versículo 9, donde dice el apóstol Pablo que los hombres serán castigados al no obedecer el evangelio de la gracia de Dios. Dice: en llama de fuego, para dar retribución a los que no conocieron a Dios ni obedecen al evangelio de nuestro Señor Jesucristo, los cuales sufrirán pena de eterna perdición, excluidos de la presencia del Señor y de la gloria de su poder. Vea tan grave que es el pecado, hermanos, que la Biblia dice que Dios lo tiene que juzgar, y por eso Él envió a su Hijo, para que nosotros, poniendo nuestros ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, podamos tener el perdón de nuestros pecados. Y no importa qué cantidad de pecados nosotros hayamos cometido, Dios es amplio en perdonar, porque ese es su corazón. Amén. Entonces, ¿qué es el pecado? Yo apunté 3 cosas acá nada más. Que el pecado, número 1, es el alejamiento del hombre de la voluntad de Dios. 2, el pecado es la transgresión de la ley, porque 1 Juan capítulo 3 versículo 4 dice: todo aquel que comete pecado infringe también la ley, pues el pecado es infracción de la ley. Y número 3, el pecado es absolutamente una rebelión en contra de Dios. Entonces, número 1, el pecado es el alejamiento del hombre de la voluntad de Dios. 2, es la transgresión de la ley. Y número 3, el pecado es la rebelión del hombre con Dios. Cuando yo estaba leyendo todo esto, y hoy en la tarde, no me cansaba yo de darle gracias a Dios porque he sido perdonado de todos mis pecados. Y sigo dándole gracias a Dios
porque he sido perdonado de todos mis pecados, porque a mí lo que me esperaba era la muerte eterna, la separación eterna de Dios. Cuando hablamos eterna es que es por la eternidad que nosotros íbamos a ser separados de Dios a causa de nuestros pecados. Entonces, como todos los hombres han pecado delante del Señor, dice que están destituidos de la gloria de Dios. Por cuanto todos pecaron, dice Romanos 3:23, están destituidos de la gloria de Dios. Y Romanos 6:23 dice, porque la paga del pecado es la muerte. La segunda parte dice, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. Entonces, todos hemos pecado, todos merecíamos ir al infierno, pero vino el Señor y metió su mano en el lodo en que nosotros estábamos viviendo y nos rescató y nos limpió y nos hizo un pueblo santo para gloria de su nombre. Y eso, hermanos, de verdad debemos de darle gracias a Dios, porque cuando el pecado, hermanos, era una barrera, era un estorbo entre nosotros y Dios, vino Cristo Jesús y vino a matar el pecado y dejarnos a nosotros el libre acceso hasta la presencia de nuestro Dios Todopoderoso. Así que, hermanos, el pecado es cosa seria, porque sencillamente nos aleja de la presencia de Dios. ¿Cuántas veces nosotros, cuando cometemos un pecado, verdad que no nos sentimos con libertad? Sentimos el dedo acusador cuando tal vez queremos levantar la mano. El diablo viene y dice, lo que hiciste. Pero cuando yo estoy consciente realmente de que sí le he fallado a Dios, pero soy consciente en que la sangre de Jesucristo, su Hijo, me limpia de todo pecado, y yo le he confesado mi pecado al Señor y me he arrepentido de ese pecado, hermanos, la Biblia dice que es borrón y cuenta nueva. Ese es el deseo, el corazón de Dios, el que nosotros podamos, hermanos, realmente tener esta visión en dos vías. Una, que el pecado nos aparta de Dios, ha apartado al hombre de Dios. Pero dos, es que el perdón restaura nuestra relación para con Dios. Y yo estuve hojeando hoy la Biblia desde Génesis hasta Apocalipsis, y estuve viendo la cantidad de pasajes que nos hablan del corazón de Dios, de lo bondadoso que es Dios para con el ser humano. Hermanos, a mí de verdad ya tenía ganas de llorar hoy y de saber que realmente, que aunque nosotros le fallemos a Dios y nosotros nos arrepintamos y le pidamos perdón al Señor, Él nos perdona todos nuestros pecados. Y yo quiero hoy leerle una serie de citas, y por eso le dije que yo lo que quiero es que la palabra de Dios ahora nos refresque a nosotros para saber realmente el corazón de Dios respecto al perdón, y que nosotros valoremos, hermanos, como Dios mismo valora su palabra cuando Él ha pronunciado respecto al perdón de nuestros pecados. Así que el perdón de Dios es el único medio por el cual nosotros nos podemos acercar a Dios, y no hay otro medio, no hay otro medio. Por eso dice la palabra del Señor que en muchas partes de la Escritura que el perdón divino es realmente el corazón, el sentir de Dios para la humanidad. Y yo apunté 8 textos de varios pasajes de la palabra del Señor para querer compartir con usted realmente algo sobre el perdón. Dice Miqueas capítulo 7, versículo 19. Este pasaje yo lo había leído y releído, y otra vez hoy que lo leía,
otra vez me hizo sentir el Señor que yo tenía que tener un corazón agradecido con Él. Vea, dice, Él volverá. ¿Quién? El Señor. A tener misericordia, dice, de nosotros. Sepultará nuestras iniquidades y echará a lo profundo del mar, dice, todos nuestros pecados. ¿Quién lo hace? Es nuestro Señor, es nuestro Dios todopoderoso, que es santo, 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 pero que cuando nosotros nos arrepentimos y le pedimos perdón, Él dice en la Escritura que agarra nuestros pecados. Usted se imagina ese Dios santo agarrando la asquerosidad de nuestro pecado y meterlo a lo profundo de la mar, dice, para jamás recordarse de ellos. Ese es el corazón del Dios que nosotros tenemos, del Dios que nosotros predicamos, de ese Dios que es abundante en misericordia, abundante en amor. Y es por eso que aunque ofendamos su santidad, Él nos perdona cuando nosotros nos arrepentimos y llegamos delante del Señor. El libro de los Jueces, a mí me llama mucho la atención que hay una cosa repetitiva en el libro de los Jueces. Dice, y los hijos de Israel volvieron a hacer lo malo delante del Señor. Y era este círculo vicioso en que ellos caían. Volvían a hacer lo malo, el Señor los castigaba, ellos se arrepentían, Dios levantaba un juez para que los librara y les perdonara sus pecados. Y otra vez, cuando ya estaba todo bonito, dice que el pueblo de Israel caía nuevamente, se iba tras los ídolos. Venía Dios y los castigaba para que ellos volvieran su corazón al corazón de Dios. Y entonces Dios levantaba a otro libertador para que los librara de las manos de los enemigos. Y ese fue un círculo vicioso. Yo decía, qué paciencia el del Señor, ¿verdad? Y los pecados primeros, el Señor no se los restregaba en la cara, sino que el Señor los había metido a lo profundo de la mar para jamás recordarse de ellos. Hermanos, ese es el Dios que nosotros estamos siguiendo hoy en día. Un Dios que es amplio en perdonar. Y por eso usted debe de valorar tanto, tanto, tanto el perdón de sus pecados. Y eso nos debe de obligar a nosotros a llevar una vida de santidad todos los días de nuestra vida. ¿Cuántos están conmigo? Amén. Otro pasaje, Salmo 103, versículo 12. Cuanto está lejos el oriente del occidente. ¿Cuántos kilómetros habrá? Dice, hizo alejar de nosotros nuestras rebeliones. Cuanto está lejos el oriente del occidente, hizo alejar de nosotros nuestras rebeliones. Y está hablando Dios para que nosotros podamos valorar, hermanos, con todo nuestro corazón el día que nosotros fuimos perdonados y las veces que nosotros somos perdonados cuando nosotros le ofendemos a Dios y llegamos ante su presencia y nos arrepentimos y le pedimos perdón, y el Señor dice, así como está de lejos el oriente del occidente, así yo hago alejar los pecados de sus vidas. Otro pasaje, Jeremías 33, versículo 8. Y dice el Señor, y los limpiaré de toda su maldad con que pecaron contra mí, y perdonaré todos sus pecados con que contra mí pecaron y con que contra mí se rebelaron. Y los limpiaré, dice, no de algunas de sus maldades, sino de todas sus maldades que pecaron, dice, contra mí. Yo los limpiaré. Gloria a Dios por ese Padre que nosotros tenemos, por ese Señor que tenemos nosotros, que cuando nosotros le fallamos y le pedimos perdón, Él borra de nosotros todas nuestras iniquidades
Isaías capítulo 43, versículo 25. Yo, dice el Señor, yo soy el que borro tus rebeliones por amor de mí mismo, y no me acordaré de tus pecados. Yo decía, ¿por qué, Señor, me diste esta palabra? ¿Por qué, Señor, tú quieres que yo transmita estos versículos? Tal vez hasta de una forma literal. Es para que usted, hermano, si le ha ofendido al Señor, es para que usted se vuelva con todo al Señor y le diga: Señor, yo me apropio de tu palabra, me apropio de tus promesas, me apropio, Señor, de ese perdón que es inigualable, que no es como el perdón del hombre, que no es como el perdón del ser humano. Es un perdón genuino, es un perdón veraz, que a mí me va a traer paz y consolación para mi vida. Así que, hermano, es para que usted le ponga mucho valor al perdón que usted ha recibido de parte de su Señor. Y Efesios capítulo 1, versículo 7, dice: en quien tenemos redención por su sangre, el perdón, dice, de pecados, según las riquezas de su gracia. Nosotros hemos sido redimidos a través de esta palabrita, que es el perdón. Sin perdón no hay redención. Sin perdón no hay santificación. Sin perdón no hay justificación. Pero dice, según las riquezas de su gracia. Hechos capítulos 3, versículo 19. Así que arrepentíos y convertíos, para que sean, dice, borrados. ¿Qué dice? Borrados vuestros pecados, para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio. Está hablando Pedro al pueblo de Israel, que no era porque ellos eran descendientes de Abraham que se iban a salvar, sino que tenían ellos que arrepentirse y convertirse a Cristo Jesús, para que fueran perdonados de todos sus pecados y así pudieran ellos disfrutar del refrigerio que solamente el perdón de Dios le da al hombre a su corazón. Haga un balance de su vida. ¿Cómo era su vida antes de conocer a Jesús? ¿Qué había en su corazón antes de seguir a Jesús? Pero ¿qué hay ahora en su corazón que ha dispuesto a seguir a Jesús? ¿Verdad que hay una paz que el mundo no nos puede dar? ¿Verdad que hay un gozo en nosotros que el mundo no nos puede dar? ¿Verdad que hay algo sobrenatural en nuestra vida, en nuestro ser interior, que nos insta a nosotros a seguir al Señor, a adorarle, a bendecirle, a servirle, a darle gloria a Él todos los días de nuestra vida? Porque ha venido a nuestra vida ese tiempo de refrigerio que Dios tiene preparado para aquel que le busca, para aquel que se anima a confesar sus pecados y poder seguir. Y 1 Juan capítulo 1, versículo 9 dice que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. El corazón de Dios siempre ha sido un corazón de buscar al hombre, de buscar al perdido. Empezó con Adán y sigue buscando todavía al hombre que no ha hecho la paz con él. Sigue buscándolo, sigue él tocando la puerta, sigue llamando al corazón para que la gente se vuelva al Señor, para que la gente deje su antigua forma de vivir y se vuelva a Dios. Y Dios tiene misericordia abundante para él, para que reciba el perdón de sus pecados y que pueda servirle al Señor todos los días de su vida y que pueda gozar de esa paz que es sobrenatural y solamente la podemos recibir con la ayuda del Espíritu Santo. Así que, hermanos,
Si estamos viviendo nosotros una vida de pecado, aunque vengamos a la iglesia, estamos viviendo separados de Dios. Por eso la invitación del Señor es: venid luego y estemos a cuenta. Si nuestros pecados fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. La invitación de Dios es siempre: estemos a cuentas, porque yo no estoy satisfecho. Cuando tú te vas por otro camino, cuando tú te escondes de mi presencia, cuando tú no buscas mi presencia, Dios mismo no está satisfecho, y por eso está tocando la vida de muchas personas para que se vuelvan a Dios, para que puedan volcar su corazón delante del Señor y puedan recibir el perdón, para que ellos puedan tener la manifestación de la gracia de Dios en su vida. Así que nosotros, hermanos, debemos de valorar tanto el día en que nosotros le entregamos nuestra vida al Señor y pudimos ser justificados al recibir nosotros el perdón de todos nuestros pecados, y ahora nosotros estamos viviendo una vida de abundancia, una vida de gozo, una vida de paz, que esa no la podemos cambiar por nada, porque el Espíritu Santo vive dentro de nosotros y nosotros ahora somos templo del Espíritu Santo. Antes éramos templo de otras cosas, pero ahora somos templo del Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo mora en vosotros. Hermanos, gloria a Dios por eso, porque el Espíritu de Dios mora en nosotros, pero ha sido a través del arrepentimiento, ha sido a través del perdón que nosotros hemos obtenido en nuestra vida. Y por eso debemos de valorar tanto, hermanos, en que nosotros hayamos sido perdonados por el Señor. Él solo espera que nosotros nos arrepintamos y que reconozcamos que el único camino para ser perdonados es creer en Cristo Jesús como el único camino para obtener este regalo, que es el perdón que nos conduce a nosotros a la vida eterna. Jesús dijo: yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. Y por eso nosotros debemos de vivir una vida agradándole en todo lo que nosotros hacemos, porque estamos nosotros llevando fruto de personas que hemos sido reconciliadas con Dios. Oh, no hay mayor satisfacción en nosotros que el poder vivir vidas perdonadas todos los días de nuestra vida. Hay un pensamiento, voy a ver si me acuerdo. Un escritor dijo que el pecado es un monstruo de tan espantoso rostro que para odiarlo solo se necesita verlo, pero muchas veces lástima sentimos y lo abrazamos. ¡Fua! Y es cuando el pecado hace estragos en la vida de las personas. Hermanos, qué difícil es poder ministrar a gente que no ha tenido en alto el perdón de sus pecados, que no ha valorado, hermanos, el sacrificio que Jesucristo hizo en la cruz del Calvario por la humanidad. Hace mucho tiempo con nosotros se convirtió un señor y era servidor en la iglesia, estaba con todos los cultos, pero de repente fue echando pie atrás y pie atrás y pie atrás y pie atrás, y de repente ya no llegaba a la iglesia, y ahí supe que estaba tomando y lo fui a buscar y le digo: hermano, ¿qué tal está? Dios lo bendiga. ¿Qué tal? ¿Cómo está? Mucho gusto. Fíjese que el pecado lo hace a uno así, ¿verdad? Que es chocante. Es que yo llevaba la luz y él ya las tinieblas. Y entonces cuando le empecé a hablar: hermano, por favor, vuelva al Señor, porque el Señor es amplio en perdonarlo a usted. Él va a echar a lo profundo de la mar sus pecados y nunca más se va a acordar de sus transgresiones. Y la sangre de Jesucristo, su Hijo, lo va a limpiar de todos sus pecados. No, me dijo, yo ahora le quiero servir al anticristo.
Ula. Gracias, Chuchita, ahí nos vemos, me dijo, me dio la mano y se fue. Mire, yo me quedé frío. Porque el pecado muchas veces va minando, haciendo cosas en nosotros que nos van separando de Dios, y si nosotros no nos damos cuenta, va a ir ganando terreno en nuestra vida, sea con cosas tan pequeñas, pero el diablo es tan astuto que quiere meterse en nuestro territorio. Al diablo no le podemos abrir ni siquiera un poquito la puerta de nuestra vida, porque ese se va a meter hasta la cocina y el dormitorio. Y poco a poco en este varón fue ganando terreno el enemigo. Bendito sea Dios que ahora yo supe que ya volvió a los caminos del Señor y está sirviéndole nuevamente, porque él dejó de valorar lo que nosotros debemos de valorar tanto, hermanos, y eso a nosotros nos va a llevar para que vivamos una vida santa delante de Dios todos los días de nuestra vida. Cada vez que yo valoro tanto el sacrificio de Jesús y que por ese sacrificio yo recibí el perdón de mis pecados y Dios me aceptó en su familia, entonces lo que va a hacer es que yo voy a querer estar más cerca del corazón de Dios y voy a dar pasos hacia adelante, y voy a dar pasos hacia adelante para buscar agradar el corazón de Dios y no satisfacer mis propios deseos, sino satisfacer mis propios gustos, sino satisfacer el corazón de Dios, porque yo estoy tan agradecido y estoy valorando tanto el pecado que fue otorgado gratuitamente por nuestro Dios para que el ser humano pueda entregarse de lleno a su Creador. En el Antiguo Testamento había tantas formas por medio de los sacrificios que la gente recibía, sacrificios de animales, que recibía el perdón de sus pecados. Pero vino Jesucristo, el Hijo de Dios, murió por nosotros, entró al lugar santísimo, para que nosotros, por medio de su sacrificio, podamos vivir una vida de continuo en continuo, de ese perdón, hermanos, continuo todos los días de nuestra vida.